Los dirigentes de Independiente ya eligieron. El ruso Zielinski será el nuevo técnico del Rojo, el reemplazante de Stilitano. En un momento de mucha confusión por parte de la dirigencia, porque han buscado técnicos que, en cuanto al estilo, son muy diferentes respecto de Zielinski. Y no es para etiquetar ni para prejuzgar lo que pueda hacer Zielinski en este momento de Independiente. Pero un dirigente hace minutos me dijo: elegimos al técnico que podemos, no al que queremos. Al alcance de Independiente está Zielinski. También la necesidad indica que Independiente, con 8 puntos de 24, con un puntaje que lo puede comprometer si sigue así con un plantel de poca categoría, vaya ante la gravedad de la situación a buscar a Zielinski o a Omar de Felipe, que era otro de los posibles técnicos. El mismo de Felipe contó hace unos días en un canal de televisión que estaba dispuesto a dirigir al Rojo. Pero lo de Omar no es por sus capacidades, sino porque lo emparentaban mucho en aquel momento donde dirigió a Independiente en la segunda división y no querían repetir aquella atmósfera desagradable de un Independiente en descenso que tenía que ser rescatado. Esto se le parece un poco lo de Zielinski. Ahora, lo que no cierra de la nueva dirigencia de Independiente en cuanto a el criterio y a la coherencia a la hora de elegir un entrenador es que echaron a Falcioni porque no representaba su gusto y eligen a alguien que en sus métodos, en su filosofía y en sus formas es muy parecido, que es Zielinski. Si bien Zielinski en Estudiantes de La Plata se animó un poco más, fue bastante audaz y que se adecúa mucho a las características de los futbolistas, no viene de un buen paso por Nacional de Montevideo y está marcado o algo retratado porque la ocasión que tuvo de dirigir a un grande fue justamente a Racing y no tuvo una buena atmósfera o unas buenas relaciones con los líderes de aquel vestuario. Es más, se dijo con el pasado el tiempo que había tenido cierto momento de tensión hasta con el propio Lisandro López. El tiempo pasó, el ruso se pudo reivindicar y le llega un momento, en un momento impensado, a los 63 años, la chance de dirigir a un Independiente que hace rato ha perdido aquello del paladar negro, porque también hay que empezar a reconstruir a este Independiente de acuerdo a la contingencia y de acuerdo a algunas dificultades que atraviesa la institución. Hoy, por ejemplo, uno de los dirigentes más importantes, Seoane, marcando la pauta de las dificultades que atraviesa esta nueva gestión, con juicios, con embargos, con inhibiciones. Vos pensás que Independiente tiene a 49 juveniles inhibidos, que debe destrabarlo la AFA en un pedido que le hace a la FIFA, porque club que la FIFA inhibe en primera división, también eso le cabe para los futbolistas juveniles nuevos. Y 49 jugadores, esto lo ha denunciado el mismísimo Hugo Tocali, no pueden ser de la partida, no pueden competir en Independiente porque el club está inhibido. El caso Verón, con una cifra millonaria que debe pagar el club por un juicio que ha perdido. El caso de Juanito Casares, donde aparece una salida por el conflicto bélico de Ucrania, donde el jugador queda libre, pero Independiente debe pagarle $900.000 al representante que acordó en aquel momento, como parte del contrato de Juanito Casares, pagarle parte del pase. Seoane fue muy duro y arremetió contra la gestión anterior, diciendo que fue un caso de tal negligencia donde lo que buscaron provocar fue la quiebra del club. Nosotros creemos que esto es toda una consecuencia, es todo un plan. Mirá, falta muy poco para levantar la convocatoria. Independiente no levanta la convocatoria. ¿Por qué no levantó la convocatoria? No sabemos, porque los montos son irrisorios. Entonces, no levanta la convocatoria y con esto sí nos pueden pedir la quiebra del club. En el medio de esa situación y donde había cierto respaldo, o hay todavía, pensémoslo en todavía, cierto respaldo de los socios que se hicieron nuevos socios a esta nueva gestión, ya empezó a los tumbos en cuanto a lo deportivo. Sobre todo empieza
no haciendo lo que ponderó y lo que predicó, porque intentaron ir por técnicos más ambiciosos, por ello prescindieron de Falcioni. Es más, a Falcioni lo echaron por el qué dirán. Estábamos en Qatar y los dirigentes de Independiente estuvieron a punto de darle continuidad al plan de Falcioni, que tuvo en la última etapa más del 55% de los puntos. Lo echaron porque la gente no quería la continuidad de Falcioni, entendiendo que no era el técnico indicado para un nuevo rumbo de Independiente. Buscaron otros entrenadores que no estaban a la altura o que ellos no pretendían dirigir Independiente. Ricardo Gareca, en este momento habían pensado en Heinze mucho más ambiciosamente. En este momento pensaron en el Tata Martino, que les dijo rápidamente que no. Pensaron en Pablo Guede. Guede estaba algo incitado a dirigir Independiente, pero no acordaron los números. Buscaron técnicos de otros perfiles y terminan en el ruso Zielinski. Por eso no es peyorativo para con Zielinski, que no sé con qué aceptación popular del hincha de Independiente cuenta, no solo por haber pasado por Racing, sino porque en cuanto a los parámetros, tal vez no es el perfil del técnico que Independiente quiere. Tampoco tengo respuesta rápida de qué técnico debe encontrarse en esta realidad de Independiente, porque Stilitano fue una apuesta que no resultó y que rápidamente los dirigentes de Independiente desecharon. Tampoco supe cuál era el estilo Stilitano, qué pretendía, porque ante la primera adversidad rápidamente buscó cambiar el rumbo, buscar un equipo más sólido y demás. ¿Quién elige a Zielinski? ¿Lo elige Caballero o lo eligen los dirigentes? Estos dirigentes, muchos que rodean a Fabián Doman en esta gestión, el famoso grupo Champagne, el Puma Damiani, Seoane, Montaña, que sé que tienen otro gusto de entrenadores, porque ellos, el mismo Ritondo, porque ellos, en aquel momento cuando acompañaron a Moyano, en el comienzo de la gestión, sí tuvieron coherencia en la elección del técnico. Recuerden, Gaby Milito, arrancan un poquito más atrás con Jorge Almirón. Jorge Almirón, Gaby Milito, Pellegrino, recuerdo, por supuesto con graduaciones, pero tenían un perfil de cierto entrenador con método, hasta llegar y encontrarse con Ariel Holland, para la gloria del Maracaná y demás, para un equipo que de verdad representó al hincha de Independiente como pocos en los últimos años. Después, todo el mundo sabe qué pasó después de Holland, llegó Becasese, pero también ahí había una búsqueda y un perfil. Para terminar en esto, por eso que los dirigentes de Independiente, casi que mordiéndose los labios, terminan escogiendo a Zielinski. Insisto, esto es lo que dicen, no es el técnico que deseamos, es el técnico que podemos traer, o el que está a mano, o el que acepta el desafío de dirigir a Independiente. En eso el ruso tiene valentía y asume un reto muy importante, muy desafiante para él, con futbolistas muy low cost. El plantel de Independiente es, incluso si comparamos con el último mercado de Rolfi Montenegro y de Eduardo Domínguez de la gestión Moyano, estos hasta son jugadores de menos calidades que aquellos, porque en aquel momento llegó Leandro Fernández, por ejemplo, llegó Vigo, Elizalde, llegó Marcone, llegó Juanito Casares, más allá de esto que les cuento. Acá llegó Sarrafiore, llegó Kevin López, llegó Jiménez, delantero de San Martín de San Juan, llegó Gómez, llegó Báez, llegó Cauterucho. Ese sí tiene calidad, o llegó Rey. Ahí están los dos futbolistas de calidad de Independiente, más allá de que tenga Cauterucho 35 años, ha hecho goles en el rojo. El resto son apuestas y tal vez de menor jerarquía que el último mercado de pases de un Independiente que ya estaba detonado en lo económico. ¿Hacia dónde va la gestión de Doman en Independiente? Doman tiene un perfil, yo lo he charlado con él, de gusto de entrenador, pero tienen que recurrir a otro. ¿Lo elige Caballero a este técnico como lo eligió o como el mismo Pablo Caballero decidió prescindir
de Falcioni, si no él no continuaba, porque había dirigentes que por entonces no estaban tan en desacuerdo, sobre todo porque había un contrato pendiente por ejecutar y por resolver, había un contrato vigente con Falcioni, no estaban tan en desacuerdo con darle continuidad a Falcioni. Aquellos que decidieron prescindir de Falcioni, hoy terminan eligiendo a Zielinski. Así está Independiente, en cuestiones de gustos, de estilo y de necesidades. ¿Qué piensa el hincha del Rojo de esta elección? ¿Le cabe el ruso Zielinski, aunque no tenga entidad histórica con el Rojo? ¿Debe Independiente en estos tiempos encontrarse con un sumapuntos, como se dice hoy, de estos técnicos pragmáticos que ordenan el equipo de atrás hacia adelante? Es un plantel al que Zielinski puede optimizar, más allá de sus dudosas calidades o sus flojas calidades. Los leo, hincha del Rojo, y la seguimos aquí en cualquier momento aquí en mi canal de YouTube. Gracias por tanto like, por tanto me gusta, y leo sus comentarios aquí abajo respecto de esta novedad. El ruso Zielinski a un paso de ser el nuevo técnico de Independiente.